1898 la situación militar española era muy complicada. Además, se sucedían manifestaciones y enfrentamientos entre los sectores independentistas y españolistas. Muchos cubanos reclamaban en Washington la intervención del gobierno estadounidense. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos se decide a intervenir ante la posibilidad de perder el control de la isla. Os revelamos a los principales artífices de la guerra hispano-cubana. El New York Journal, propiedad de Hearst, y el New York World, propiedad de Pulitzer, competían de una forma despiadada por obtener el mayor número posible de compradores. Pulitzer compró el World y gracias a sus técnicas sensacionalistas se convirtió en el periódico más vendido, hasta que apareció su rival Hearst. Los dos periodistas vieron en la situación de Cuba un filón para aumentar la venta de sus respectivos diarios y comenzaron a publicar páginas y páginas con historias sobre la insurrección cubana, exagerando las demandas de los isleños para conseguir así reportajes más sensacionalistas. La opinión pública norteamericana se sentía atraída por las historias truculentas que publicaban Hearst y Pulitzer y se lanzaban a comprar más y más diarios, lo que animaba a los dos magnates a continuar apostando por el sensacionalismo. Pero, sin duda, fue Hearst quien tuvo un papel esencial a la hora de entender y avivar las intenciones de los americanos de ir a la guerra contra España. Por ejemplo, llegó a publicar un reportaje sobre un desvalido civil americano que había sido encarcelado sin juicio alguno y afirmaba que ningún ciudadano de los Estados Unidos estaba seguro en Cuba bajo el mandato español. Con aquella historia, Hearst obtuvo una venta récord del Journal. Un ejemplo que ayuda a demostrar esta manipulación informativa es el supuesto caso destapado por el New York Journal, que titulaba así: "Refinadas jóvenes, desnudas y registradas en el Olivet, bajo nuestra bandera, por brutos españoles". La noticia relataba la historia de 3 mujeres cubanas de importante posición social que iban a viajar a Norteamérica y que habían sido registradas completamente desnudas por funcionarios españoles a bordo del buque estadounidense. Por su parte, el World, para contraatacar esta noticia, inició una búsqueda de las famosas mujeres. Eran 3 señoras que estaban indignadas por lo que se estaba diciendo en el Journal y alegaban que de ninguna manera sucedió aquella situación tan ofensiva. El Journal entonces se vio obligado a rectificar. La competencia entre él y Pulitzer era tan feroz que incluso llegaron a sacar 40 ediciones en un día para intentar vender más diarios. Y a pesar de que aquel despliegue informativo le costaba una verdadera fortuna, al menos Hearst pronto comenzó a ver los réditos. El Journal se había convertido en el diario más leído de Nueva York. En este contexto, y como máxima expresión de la manipulación y del poder de la prensa, ha pasado a la historia la famosa frase que Hearst dirigió a su dibujante Remington, que acababa de ser enviado a Cuba. Remington escribió a Hearst al poco de llegar a la isla diciéndole que estaba todo en calma y que no había nada que contar allí. Este le contestó con un telegrama que decía: "Permanezca allí, se lo ruego. Usted facilite las ilustraciones y yo le proporcionaré la guerra". A pesar de su éxito, no se sentía satisfecho y decidió trasladar el diario a Cuba. Así es que mandó un barco equipado con oficinas, equipo para imprimir, que incluso llegó a la isla antes que las tropas de refuerzo norteamericanas. Desde allí, dirigió a su propio ejército de reporteros e incluso realizó alguna crónica él mismo. Y tras varios y varios años de artículos sobre la situación en Cuba, el destino le brindó a Hearst la oportunidad de poner el colofón a aquella historia. La guerra estalló con el hundimiento del Maine, un buque de guerra enviado a Cuba para proteger las vidas y los intereses de los Estados Unidos. Los indicios señalaban que se trató de un accidente, pero el pueblo estadounidense fue bombardeado por la prensa amarilla, haciendo responsables del hundimiento a los españoles. El desconcierto era total y los periodistas, incluidos los del Journal, recomendaban abordar la cuestión con extrema cautela y prudencia a la hora de especular la causa del desastre. El clima de tensión entre Estados Unidos y España era muy elevado y la opinión pública norteamericana estaba inflamada tras años de leer historias hinchadas. Pero Hearst tenía otra historia en la cabeza. Pero Hearst tenía otra idea en la cabeza. Al día siguiente, el Journal publicaba el siguiente titular: "El barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo". Y 2 días después, guerra seguro, con los que se fue caldeando aún más los ánimos de los estadounidenses.
presentó aquella tragedia como un ataque español contra una misión de buena voluntad de los Estados Unidos, lo que enfervorizó a las multitudes y empujó a los Estados Unidos a la guerra. En cuanto se produjo la declaración de guerra, Hearst fletó 3 embarcaciones para el traslado a la isla de una legión de reporteros, fotógrafos y material para la retransmisión de las noticias. El Journal, en una doble edición de mañana y tarde, alcanzó la increíble cifra de 1 millón de ejemplares. La guerra hispanoamericana fue la primera guerra gestada en la prensa y desarrollada entre corresponsales. Las gigantescas campañas amarillistas de Hearst y Pulitzer fueron constantes ataques de información y desinformación, hasta lograr involucrar a todos los sectores influyentes en su guerra de titulares y demostrar así que el llamado cuarto poder puede condicionar decisiones políticas trascendentales. Pulitzer y Hearst pasarán a la historia por revolucionar la forma de hacer y consumir periodismo, impuesta hasta ese momento donde la verdad es relativa y se adapta a lo rentable. Jesús Miguel López, Laura Hielo, Andrea Herrero y Fátima de Hoyos.